Ravenscraft prosperaba. Comenzaron reformas. Yo, en mi trabajo, me esforzaba por integrarme. Pensé en probar en el otro hospital, pero el tiempo que había trabajado como voluntario en aquel desgastado lugar, en el antiguo hospital, sirvió para llenar de esperanzas a aquellos que luchaban por la vida, incluso con un simple resfriado. Yo me mantuve voluntario allí, a cambio de una habitación, aunque fuese una camilla para dormir. Aún así no paraba de pensar en Erika, en su estado. Ella estaba siendo consumida y tenía que hacer algo. No quería entrometerme y empeorar las cosas, pero tenía que hacer algo. Estábamos reformando el hospital, y no fue hasta el día 23 que me acerqué, por la noche, con un regalo para la pequeña Abigail. Una gargantilla negra, con un colgante circular, en el que ponía sus iniciales, A.R. Se lo llevaba bien guardado en un pequeño cofre, para protegerlo de toda la maldad que respiraba en aquel ambiente. Habían pasado apenas un par de semanas, pero andaba con la mente inquieta. No había pensado en otra cosa durante todo ese tiempo, me esperaba lo peor. Cuando llegué, Mark me abrió la puerta, tranquilamente. Me estrechó la mano y me lanzó una sonrisa. Aquello, la verdad es que me tranquilizó. Erika estaba en un sillón, con Abigail en brazos, meciéndola lentamente. Me miró con una sonrisa, pero la notaba vacía. Ya no me veía como aquel amigo o ayudante del pasado. Simplemente yo ya era uno más. Le ofrecí el regalo, que no fue más que una excusa para ver a la familia, la verdad, para comprobar la seguridad de la pequeña. Sabía que Erika continuaba con la brujería, a espaldas de Mark, o incluso llegué a pensar que ahora Mark sería su siervo, manipulado mentalmente. Erika se levantó en medio de aquel incómodo silencio que surgió con mi presencia. Se acercó a Mark y le dio a Abigail, ya dormida. Me hizo un gesto con la mano para que la siguiese y salió de la sala. Ella estaba tranquila, no como yo, que a pesar de ser el doble de grande me temblaban las piernas. Llegamos a la puerta de la antigua biblioteca de la casa, donde se ocultaba para estudiar la brujería, y la cual parecía sellada. Con un breve movimiento de manos hechizó la cerradura y ésta se abrió, invitándome a entrar. Allí dentro me reveló absolutamente todo. Soy consciente de que esta iba a ser la historia de la pequeña Abigail, y sé que me estoy centrando mucho en su madre. Podría resumirlo como la bruja que perdió la cabeza, o la peor madre de la historia. Pero realmente ella fue alguien importante para mí. Erika fue mi primera amiga, aquella que nunca se olvida. Me duele tener que contar cómo la brujería la volvió majara y abandonó a su propia hija. En aquella vieja biblioteca, Erika me confesó que nunca dejó de estudiar la brujería, ni siquiera cuando acudió a mí para avisarme de que ya no iría tras ella. Quería protegerme, para que no tuviese nada que ver con esto. Pero en aquella noche que la descubrí, se le olvidó volver a sellar la puerta, dejándola abierta. Me advirtió que aquel descuido me pondría en peligro, y ahora se sentía culpable. Aquella noche, como la gran mayoría, no era ella quien dominaba su cuerpo. Había estado teniendo encuentros con demonios y algunos la llegaron a poseer.
Otros encuentros, en cambio, se convirtieron en algo más carnal. Quería sentir la oscuridad lo más cerca posible, de todas las maneras. La obsesión aumentaba a pasos agigantados. Aquellos encuentros le hacían tener una gran sed de sangre, por lo que comenzó a alimentarse de alimañas y animales pequeños para saciarse. El plato fuerte vino cuando me confesó lo más importante de todo aquello. Notaba que Erika confiaba plenamente en mí. Después de contarme todo aquello sin preámbulos, yo no tenía palabras. ¿Encuentros sexuales con demonios? Era otro nivel. Ella ya no quería conocer los secretos de las fuerzas oscuras, quería formar parte de ellas. Me agarró del hombro mientras sus ojos comenzaron a desprender ligeras lágrimas cristalinas. Con todo lo contado, Mark no era el padre de Abigail, sino uno de aquellos demonios. ¿Que cómo lo sabía ciertamente? Abigail no tenía cuernos, ni escamas, ni una apariencia monstruosa, aunque ella me confesó que los demonios eran muy atractivos. Erika quería un legado. Volví al hospital, donde ya tenía mi propio alojamiento. Después de aquella noche todo cambió. Todo. Adelanto que no les volví a ver hasta años después. Erika quería que me mantuviese alejado. Sabía que todo aquello era realmente peligroso, y quería que yo no tuviese nada que ver. Me veía como una buena persona y no quería que me afectase toda aquella maldad. Así hice, me alejé. Me centré en el hospital medio abandonado, en el que estaba de voluntario. La verdad es que aquello me motivó a cambiar las cosas por allí. Yo mismo reconstruí la cocina y cultivé frutas y verduras. Cosí mantas y ropa cómoda para los enfermos. Pero todo acabó cuando estos comenzaron a fallecer por falta de medicinas, higiene y personal médico. Aquel lugar comenzó a ser un desastre. En Ravencrest la gente pobre moría. La ciudad estaba pasando por una crisis. Erika nunca tuvo problemas de dinero. En esta ciudad la lectura estaba bien pagada, y hay bastantes adinerados, pero muchos más eran los pobres que morían de hambre o que caían enfermos en aquel hospital. Sí, había otro hospital que al final, con todo esto, decidieron reformarlo. Reformaron también la sanidad, bajaron los precios de la medicina tradicional y de las plantas medicinales, pero el lugar donde yo estaba quedó medio abandonado. Nunca supe qué pasó realmente con el dueño. Hace un año que marchó. Sé que era un señor que viajaba mucho recogiendo hierbas de todas partes de Samsara para crear medicinas nuevas, aunque supuso bastante desatendido para el hospital que abrió. Empezó trayendo cada vez menos suministros, hasta que acabó por no traer nada. Finalmente tuvo que cerrar, y eso a mí me fastidió. Era el único lugar donde tenía techo y comida. Pero hace un año que mi salvación llegó. Alguien que decidió comprar el antiguo hospital donde yo estaba, transformarlo en algo mejor. Esta persona tenía un nombre, uno muy famoso y reconocido: Susannah Chesterfield. Susannah Chesterfield era una conocida doctora, especializada en la salud mental. Tenía un gran reconocimiento, ya que trataba a los dementes para que pudieran reincorporarse a la sociedad, sin necesidad de ser encerrados o ejecutados como había sido siempre. Sus intenciones parecían vanidosas. Quería ayudar y sanar a aquellos que más lo necesitaban, los enfermos mentales, ya que eran los más difíciles de curar. En mi pueblo habitaba una mujer que gritaba a los pájaros y hablaba con los árboles. Nadie le hacía caso ni hablaba con ella, ya que no tenía buen remedio. Su historia fue muy trágica. Sus padres la trataban muy mal de pequeña y la abandonaban en el bosque para castigarla. Volvía al paso de los días a casa por su cuenta y no se preocupaban por si estaba de regreso. Todo aquello le pasó factura. Susannah había estado trabajando en el gran hospital de Whiteford,
pero quería abrir su propio centro especializado en salud mental, y quería hacerlo aquí, en Ravencrest, donde la locura rebosaba. Se fijó en el hospital donde estaba de voluntario, ya hace un año, un lugar que acabó abandonado por quien lo compró, y donde nunca se ejerció la sanidad como tal. Ella quería convertirlo en un lugar mejor, lleno de esperanza y dedicación. La primera vez que hablé con ella fue cuando se acercó a revisar el lugar. Yo me quedé un par de días viviendo, como podía, allí dentro, solo, junto a las almas de aquellos que no sobrevivieron ni a la más común enfermedad. Además, muchos de los cadáveres se enterraron en una pequeña fosa en el exterior, la cual ya quedó sellada. Susana era una mujer muy atractiva e inteligente, aunque algo seria. Cuando me vio por primera vez pensó que yo era un indigente que había aprovechado el lugar recién abandonado, pero le expliqué que era el cocinero de lo que un día pareció ser un hospital y que trabajaba voluntariamente para ayudar a los enfermos. No tomó mucha más conversación conmigo, me ofreció continuar siendo el cocinero, esta vez con un buen lugar donde dormir y una merecida paga. Yo acepté sin dudarlo. Aquellos días fueron de reformas y arreglos. Los días se prolongaron a un año. Vinieron trabajadores que ejercían como guardias, además de enfermeros. Yo estaba entusiasmado por volver a trabajar, ayudando a quienes lo necesitaban, haciendo lo que más me gustaba, cocinar. Lo más característico de aquel lugar fue un gran cartel situado a pocos metros del edificio, el cual anunciaba el nombre de mi nuevo hogar, Manicomio Chesterfield. El día de la inauguración fue todo un escándalo. Se promulgó por toda Samsara, lo que provocó que llegaran carrozas con enfermos de todos los lugares. Teníamos un gran personal y la señora Chesterfield un gran presupuesto. Tenía ganas de trabajar en ese lugar, de llenar la esperanza a todas esas personas que parecían haberlas perdido. Quería presentarme con cuidado a todos aquellos internos, ya que Susana me avisó que eran difíciles de tratar. El nuevo edificio constaba de 2 bloques, que se encontraban unidos, uno para los integrantes y otro para los empleados. La reforma había sido necesaria sobre todo para que aquello no pareciese una prisión. Las paredes eran de una piedra muy antigua, pero de buena calidad. El suelo continuaba crujiendo con las pisadas, y el eco te hacía pensar que alguien te perseguía en todo momento. Mis expectativas comenzaban a desvanecerse, cuando en los rostros de los integrantes solo se podía apreciar dolor, rechazo, odio e incluso miedo. Lucía un lugar nuevo, pero aún más tenebroso. Cambiaron los muebles con plantas medicinales y utensilios médicos para grandes cantidades de jeringuillas y correas, sillas metálicas y habitaciones con rejas. No quería imaginarme qué clase de lugar sería, así que me centré en mi cocina, la cual continuaba como la dejé cuando la reformé tiempo atrás. Esta se encontraba en un extremo del edificio de los integrantes, con una gran ventana que iluminaba un comedor bastante amplio, lleno de grandes mesas de madera de roble y una cocina con todo lo que necesitaba. Estaba cómodo mientras permaneciese allí encerrado, apartado del otro edificio. El lugar donde internaban los enfermos apenas tenía iluminación. Por la noche, un par de antorchas dejaban ver los pocos colores de aquel lugar. La mayoría gritaba y lloraba al caer el sol. Se sentían atrapados, recluidos y apartados del resto, como si fueran escoria. Le pregunté preocupado a la doctora si acabaría ayudando a aquella pobre gente, pero ella siempre dejaba caer sin ningún problema, de forma muy relajada. Yo solo me centraba en mi trabajo y trataba de evadir las miradas. No quería deprimirme. El tiempo pasaba como una flecha. Cada día allí dentro era exactamente igual. Había aprendido a ignorar los aterradores gritos de los enfermos y a no preguntar qué ocurría. No tenía buena relación con la doctora, ya que siempre parecía ocupada. Aparte de cocinar para los enfermos, también cocinaba para los guardias y enfermeros, simplemente porque era el único cocinero del lugar.
Conocí a una joven guardia, Anura, llamada Vicky. Los Anuras son una raza anfibia de baja estatura, que había estado reprimida cientos los esclavos de las grandes ciudades durante años. Me sorprendía ver a una Anura ejerciendo como guardia en un lugar como este. Los enfermos sí eran muy difíciles de tratar. Muchos eran agresivos o suicidas y había que tener cuidado, pero Vicky parecía una Anura valiente y con mucho carácter. No llegué a hacer migas con ella, pero me contó un poco más acerca de la doctora y los enfermos. Me habló del prodigioso trabajo de Susana, como desde muy joven había emprendido una carrera estudiando y trabajando en múltiples hospitales de Samsara, hasta acabar en el más importante de todos, el gran hospital de Whiteford. Ella se había especializado en la salud mental, algo que siempre se ha solido ignorar, llegando a detectar y curar múltiples enfermedades. Consiguió mucho renombre. ¿Que por qué compró ese lugar? Quería tener su propio centro hospitalario dedicado a la sanidad mental, con su propio equipo. ¿Y dónde mejor para montarlo? En la ciudad de la locura, el hábitat de los brujos y la oscuridad. Aquí, en Ravencrest. Sí, la ciudad tiene un mal renombre por la famosa caza de brujas. Muchos brujos y brujas se ocultaron en la ciudad para estudiar las fuerzas oscuras, cuando la reina de Whiteford ordenó su mandato. Eso provocó que surgiera la caza de brujas, donde el ejército de Ravencrest pasaba casa por casa, aniquilando a aquellos que daban indicios como brujos. Aquella celebración se comenzó a ver mal con el paso del tiempo, ya que asesinaban a inocentes casi a diario. La mayoría de los enfermos pertenecieron al ejército de Ravencrest, y muchos otros afirmaban ser brujos. Vicky dedicó mucho tiempo para ponerme al tanto de todo. En parte, ella me admiraba por mi gran trabajo, y yo la admiraba a ella por el suyo. Fuimos los últimos en salir aquel día del comedor. Yo tenía que barrer y limpiarlo todo, y ella volver a su puesto de trabajo. Pero quería contarme una última cosa antes. Ella era de Mad Hat, la ciudad de los Anuras por excelencia. Su familia siempre se había dedicado a la pesca, pero ella quería ser algo más. Por eso se apuntó al ejército de Whiteford. Le costó mucho trabajo alistarse, ya que ser Anura complica la situación. Nunca entró en el ejército de Whiteford como tal. Nunca la elegían para hacer incursiones, ni patrullar siquiera. Aún así, continuó entrenando hasta que apareció Susana, quien le ayudó a entrar como seguridad en el hospital de Whiteford. Estuvieron varios años trabajando juntas, y llegaron a tener una relación, bastante cercana diría yo. Nunca me contó si hubo algo entre ellas, pero lo dejó caer. Con todo eso, fue gracias a Susana que ahora está aquí trabajando. Realmente me conmovió aquella historia de superación, aunque aún le faltaba algo por contarme. Susana había estado siempre obsesionada con las enfermedades mentales, llegando a estudiar la brujería como una fuerza creada con el poder de la mente. Es decir, Susana no creía en la brujería como tal. Pensaba que era algo surgido de una enfermedad mental tan fuerte que era capaz de dañar a otros, aparte de uno mismo. Con eso comenzó a obsesionarse con la brujería, de la manera que ella lo veía, y fue una de las razones principales por las que vino aquí, a la ciudad de las brujas. Gracias a Vicky conseguí acercarme a Susana. Ya había vivido algo similar con la brujería y no quería volver a experimentarlo. Quería intentar llevarme bien con ella e intentar que me contara todo aquello que la motivaba. Al terminar de limpiar la cocina intentaba pasarme por su despacho. El despacho de la doctora Chesterfield. Aquel lugar era el mejor de todo el manicomio. Un lugar amplio y bien iluminado, lleno de libros, cuadros y sillones que aparentaban ser muy caros y cómodos. Casi siempre estaba allí, con sus gafas redondas, su pelo recogido y su bata blanca, sentada tras la mesa. Al principio le hablaba de cómo era el lugar antes, pero casi nunca me escuchaba. También le contaba los problemas que surgían a veces en el comedor con algún integrante, o simplemente le agradecía estar allí, pero necesitaba llamar más su atención. Así pues, le hablé sobre el mal que atormentaba esta ciudad. Le conté cómo conocía a una bruja quien logró acercarse al mundo oscuro, pero no le di muchos más detalles. Fue entonces cuando dejó las gafas sobre la mesa. Me hizo un gesto con la mano para que me sentase mientras me decía: «Te escucho». No quería contarle todo sobre Erika. Al fin y al cabo fue mi amiga. Le conté cómo la brujería te absorbe y te consume, cómo te daña a ti
y a todos los que te rodean. Ella me contestó con aquello que me había contado Vicky, que, aunque parecía interesante, yo no lo veía así. Me contó que aquello a lo que llamamos brujería no es más que una parte del poder que nuestra mente puede acaparar. Me habló sobre su proyecto, el cual consistía en potenciar ese poder. Cuando me contó todo aquello me quedé sin palabras. ¿Y si era verdad? No. Yo había visto la magia negra con mis propios ojos, pero... ¿y si en realidad es como dice Susana? Todo aquello me confundió hasta que recordé cómo Erika y yo hacíamos rituales, cómo sus ojos se volvieron negros aquella noche, cómo había tenido la pequeña Abigail. Los años pasaron. Mi relación con Susana no mejoró, y Vicky ya no se quedaba por las tardes a charlar conmigo. Comencé a hablar con los pacientes, con los que era posible hablar, aunque fuera simplemente para dar un ambiente menos hostil. Yo continuaba al margen de todo. Me enteré de los famosos tratamientos de Susana, cómo ataba a los internos, les inyectaba medicinas experimentales o los sometía a experimentos disparatados. Me sorprendió ver cómo muchos de los enfermos lograron recuperarse y salieron del manicomio. En cambio, otros morían a causa de los tratamientos o se suicidaban. Era aterrador, pero veía que era la única solución para algunos de ellos. Llevaba 2 años trabajando allí cuando me enteré que en algunos casos Susana usaba a los pacientes como conejillos de indias para sus experimentos. Me lo contó uno de sus pacientes a quien le había practicado la lobotomía, una psicocirugía que consiste en seccionar fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. Esto provocaba que, a los internos con los que experimentaba, entrasen en un estado de shock, evitando así que hablasen sobre el tema, desarrollasen agresividad o se suicidaran. A uno de ellos, la lobotomía no le hizo efecto del todo y contó conmigo para desvelar el secreto. Aquel mismo día me dirigí a la doctora para recibir una explicación. Estaba realmente enfadado. No solía enfadarme, pero ese día me encendí. Susana no perdía la calma, y sí, estaba dispuesta a explicármelo todo. No me lo quería ocultar para llegar a pensar mal de ella. Me mostró expedientes de los pacientes, la mayoría delincuentes, exsoldados que cometieron asesinatos violentos a su propia gente, vándalos, alcohólicos, supuestos brujos que llegaron a sacrificar personas. Escoria, tal y como describió ella. Normalmente, ese tipo de gente es merecedora de una ejecución rápida, pero Susana prefería sobrepasar lo inhumano por un bien mayor. Hay cosas que no se pueden curar. La maldad que reside en nuestras almas es invulnerable y no hay tratamiento para ello. Aprovecho la situación y en vez de ejecutarlos, adelanto en mi investigación. Me explico. No era la elección más moral, pero sí es verdad que era muy selectiva. No dañaba a la gente que no lo merecía, y aquellos que acababan muriendo, la mayoría, eran esos delincuentes. Muchos de los que ya han salido de aquí ha sido gracias a los otros que ya murieron. Yo agaché la cabeza pensativo. Realmente sanaba a los enfermos, pero a costa del sufrimiento de otros. Aunque lo mereciesen, me parecía abusivo. Antes de irme, Susana me dijo una cosa más. Marwyn, hay gente realmente mala en Sansara. Ya que no puedo ser una justiciera, saco partido de otra manera. Me fui sin responder aquello. Ese día, en mi cabeza solo resonaba: ¿estaba bien aquello? ¿Estaba mal? No paraba de preguntármelo. Al final, como siempre, decidí mantenerme al margen. Aprendí a dejar de prestar atención a mi entorno. Sabía que pasaban cosas malas y la gente sufría y moría. Pero era un manicomio. Decidí no encariñarme con nadie y dejar que el tiempo pasase. Susana me pagaba bien
y pronto me iría de ese lugar. Mi sueño en aquel entonces era abrir mi propio restaurante en la gran ciudad de Whiteford. Aquello sí que era una gran ciudad, al menos lo que me habían contado. Muchas noches pensaba en Erika, en Abigail, en Mark, en cómo estarían. Me entristecía no poder ver crecer a la pequeña, a la hija de quien fue mi mejor amiga. En el manicomio continuaba siendo todo muy oscuro. Veía cómo Vicky se convertía en la perrita faldera de Susana. Siempre estaba a su lado, como si fuera su guardaespaldas personal. La notaba cada vez más agresiva y dura con los internos. Hasta llegó a pegar a algunos. Yo me escondía en la cocina la mayor parte del tiempo, pero otras veces salía al exterior, a leer algún libro bajo un árbol o dar un paseo. Miraba de lejos la ciudad de Ravencrest, que estaba a pocos minutos del manicomio, y volví a pensar en Erika. Si me preguntasen si me había enamorado de alguien alguna vez, sin duda diría que Erika. En aquel entonces no lo sabía, pero es que la echaba demasiado de menos.